Contando bien nuestros días. Ese es un nombre que le puse a esta enseñanza. Contando bien nuestros días. Bueno, y eso tiene que ver con que estamos en el mes de enero. Estamos empezando el año. Y enero es un mes de nuevos comienzos. No sé ustedes, pero a mí me emociona cada año el mes de enero porque uno tiene la oportunidad de trazar algunas metas, escribir algunos planes y sobre todo comprarse una agenda nueva y está así limpiecita, está bonita, blanca, las hojas están relucientes y ahora las agendas traen muchas cosas interesantes, planeadores, semanales, mensuales en fin. El viernes estuve por ahí haciendo una gestión en el centro de Lima, por ahí la avenida Bancay, y me di cuenta que había una oferta enorme de agendas, planeadores. Entonces ahora es más fácil hacer las cosas, ¿no? Planear. Enero es el mes de las grandes oportunidades. Es el mes para planear el año. Y realmente en el fondo se trata de planear la vida personal. ¿Qué voy a hacer este 2026? No sé si ustedes ya se han hecho esa pregunta o tal vez ya la han contestado y ya tienen avanzadas sus agendas, pero ¿qué van a hacer en este 2026? Yo les pregunto. Y les planteo la pregunta de otra manera. ¿Cómo vamos a vivir el 2026? ¿Cómo quieres que sea este año para ti? Estamos hablando de planes. Estamos hablando de futuro. Estamos hablando de tiempo. Estamos hablando de vida. ¿Cómo será la vida para ti este 2026 cuando apenas llevamos casi que 2 semanas de haberse iniciado el año? ¿Cómo va a ser tu año? Bien, yo quisiera que habláramos un poquito de eso, de planes, de futuro, de tiempo, de vida. Y empiezo con una pregunta simple. ¿Cómo uso yo el tiempo? ¿O cómo usas el tiempo? Y eso está íntimamente ligado con la pregunta, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Has pensado en eso últimamente? Qué bueno, hermana, que usted está tomando previsiones. ¿Saben, hermanos? Es que el tiempo no está en nuestras manos. El tiempo no lo podemos manipular. Todavía nadie ha logrado crear un banco de tiempo. Sería bueno poder depositar en el banco de tiempo ahí unos días o unas horas y en algún momento que uno los necesite los agarra y los usa. Pero eso no se puede. A veces uno dice, no, voy a ganar tiempo. Bueno, realmente no se puede ganar tiempo. Uno lo que puede es ser más productivo y aprovechar mejor y hacer más cosas, pero no podemos manipular el tiempo. El reloj no se detiene. Entonces, valga la ocasión para que nosotros conozcamos un poco de la perspectiva bíblica del tiempo. ¿Saben una cosa? La Biblia habla mucho del tiempo. La Biblia nos da una perspectiva especial, diferente con respecto al tiempo. Y yo quiero compartirles esta mañana uno entre muchos versículos que hay, un versículo que a mí me gusta mucho, que a mí me ha inquietado, me ha impactado, que habla sobre el tiempo, a propósito del inicio del año. Y ese versículo está en el Salmo 90, y es el versículo 12. Por ahí está apareciendo ya el versículo. Uy, ya lo pusieron. Yo sé que ustedes algunos se lo saben de memoria, se los aseguro. Han oído hablar de él, lo han estudiado, lo han leído. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría.
enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y por ahí tengo otra versión que encontré muy interesante, que también la vamos a poner ahora, del mismo versículo, que dice: haznos entender que la vida es corta, para así vivirla, ¿con qué? Con sabiduría. Esa es la versión Palabra de Dios para Todos. Bueno, hablemos un poquito del Salmo 90. El Salmo 90 es escrito por Moisés. Hasta donde sabemos, ese es el único salmo escrito por Moisés que está registrado en la Biblia. Y ese es el fruto de una interesantísima reflexión que pretendo compartirles a ustedes esta mañana. Y ya para empezar tenemos una conclusión y una enseñanza básica y simple en este versículo. Y es que necesitamos vivir ¿con qué? Con sabiduría. Necesitamos vivir con sabiduría. Sabiduría para vivir. Moisés nos explica cómo funciona esta sabiduría que necesitamos, o de qué depende, o cómo la podemos tomar de su salmo. Empiezo diciéndoles que necesitamos esa sabiduría viviendo de cara a Dios, o dicho de otra manera, en función de Dios. En función de Dios. Y vamos a ver cómo le explica Moisés. Entonces, dice en los primeros 2 versículos del Salmo: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Desde cuándo Dios es Dios? Saben que Moisés sabe mucho de este tema de la creación y del inicio de los tiempos. ¿Recuerdan por qué? Bueno, entendemos que él escribió el Génesis. Y si alguien entiende esa historia, ese es Moisés. Y él nos está diciendo que Dios ha sido refugio siempre. Entonces, nosotros vivimos delante de ese Dios, el Dios creador que ha estado por los siglos de los siglos. Vivimos ante un Dios eterno, aunque nosotros no somos eternos. Dios ha sido y será siempre nuestro refugio. Ese es el Dios eterno en el que tenemos refugio. Bajo ese refugio, bajo ese cuidado, bajo esa protección es que debemos vivir. Entonces, no es que solo Dios sea creador, también es morada, es pertenencia, es estabilidad en medio de nuestro tránsito humano aquí en la tierra. Las generaciones pasan, pero Dios permanece. Entonces, el primer entendimiento, tal vez la primera enseñanza que necesitamos saber para tener esa sabiduría de vida, es entender que nuestro Dios es eterno y que ha sido refugio eterno. Y que ahora cuando estamos vivos y cuando ya no lo estemos, seguirá siendo refugio. Y esa vida frente a ese Dios es la vida de la estabilidad, de la seguridad, de la confianza, porque Dios ha sido refugio, ¿desde cuándo? De generación en generación. Y ya tenemos aquí la primera enseñanza de vida en cuanto a sabiduría. Yo necesito saber que Dios es eterno y que Él es mi refugio y ha sido mi refugio y seguirá siendo mi refugio. Es decir, la vida del creyente es una vida de confianza permanente en ese Dios eterno. Dios eterno. Entonces, ese Dios eterno nos da estabilidad, nos da seguridad, nos da confianza. Y este contraste que estamos viendo hasta ahora es bien intencional. Es decir, la fragilidad humana solo la entendemos
a la luz de la eternidad divina. Yo voy a morir un día. Vamos a morir un día. Pero Dios es nuestro creador y es nuestra confianza. Y Él no va a morir. Es eterno y es soberano sobre su creación. Y es dueño y Señor de la vida. Él la creó. Nuestra vida está en sus manos. Vamos a seguir con el versículo 3 en adelante. Dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de Dios. Ese Dios creador creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén, pero el hombre decidió desobedecer a Dios. Mas, sin embargo, después de ser lanzado fuera, después de empezar a vivir las consecuencias de su desobediencia, entonces todavía ya Dios tiene un plan perfecto y ya Él está diciéndole: convertíos, hijos de los hombres. A pesar de la falla humana, ese Dios eterno tiene el proyecto completo, tiene el diseño exacto, no se le escapa nada, es soberano y no ha perdido el control a pesar de que el hombre falló. Y ya Dios está llamando y le dice: convertíos, hijos de los hombres. Y entonces necesitamos entender que 1000 años delante de los ojos de Dios son como el día de ayer que pasó. Para Dios eso es poco. Es como una de las vigilias de la noche. Los judíos dividían la noche en vigilias, en varios segmentos, y ni siquiera una noche completa. La vida es como una vigilia de la noche. Y esa vida Dios puede arrebatarla como una corriente de agua. Somos como hierba, dice el versículo 5, que crece en la mañana y luego es cortada y se seca. Entonces, la vida corta del humano frente a la eternidad de Dios, a pesar del pecado del hombre, la intervención de Dios permanece y su presencia y su dominio sobre la creación y sobre todos los acontecimientos están todavía en sus manos. Y pareciera que hay un desprecio de la vida porque la compara con hierba que en la mañana nace, que luego en la tarde se seca. No se trata de desprecio de la vida, se trata de que necesitamos tener esa lucidez espiritual para entender que Dios es eterno y nosotros no lo somos, que el Creador es eterno y nosotros somos pasajeros aquí en la tierra. Entonces, el problema del hombre no es que viva poco, sino que viva sin conciencia de que su vida es corta. Y es diferente. Y esta es la segunda enseñanza de esta mañana en el Salmo 90. Nuestra vida necesitamos vivirla con conciencia de que es corta. Mucha gente piensa que va a ser eterno y nos preparamos para vivir aquí en la tierra como si nos fuéramos a quedar la eternidad aquí en la tierra, pero no es así. Y si uno mira ahora las prácticas y los hábitos y las modas de los jóvenes que quieren ciertos estilos de vida como si nunca se fueran a enfermar, nunca van a envejecer, nunca van a morir. Recuerda, el problema no es vivir poco, el problema es no tener conciencia de que la vida es corta. Seguimos estudiando un poquito más el Salmo y vamos al versículo 7. Entonces, ¿quién tiene la culpa de que nuestra vida en la tierra sea efímera? ¿Quién tiene la culpa de eso? ¿Ese era el plan inicial de Dios? Dice el versículo 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro.
Moisés nos presenta una vez más la condición del hombre después de su caída. A pesar de que en el principio habitamos con Dios en el huerto, que Adán y Eva caminaban con Dios, que hablaban con Él, que lo veían cara a cara, pero esa paz y esa armonía se dañó, se perdió. El hombre desobedeció y hay una consecuencia. Somos una humanidad caída. Fuimos expulsados de la presencia de Dios y entonces entró la enfermedad y la muerte. Y ahora nuestras maldades, nuestro pecado está delante de Dios, es lo que está diciendo aquí Moisés. Toda nuestra maldad está a la luz del rostro de Dios. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Que la ira de Dios se cierne sobre el pecador. Dice el texto, todos nuestros días declinan, cada vez son menos a causa de tu ira. Entonces, la fragilidad humana, la realidad del pecado y la ira de Dios. Esa muerte no es solo biológica, es también moral. Vivimos bajo el peso de la ruptura moral con Dios. ¿Saben, hermanos? A veces no nos gusta hablar de ese tema de la ira. Bueno, obviamente preferimos escuchar Dios es amor. Y Dios es amor, eso es cierto. Pero vea lo que dice el versículo 11 del Salmo. Esta pregunta es para pensar. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? ¿Quién conoce el poder de la ira de Dios? Nadie lo conoce. Nadie va a sobrevivir para contarlo. Es decir, nadie ha experimentado todo el furor y el poder de su ira. Nadie. Nadie sabe cuán indignado está Dios por el pecado del hombre. ¿Por qué se indigna Dios? Por el pecado del hombre. ¿Tiene derecho Dios a indignarse? ¿Tiene derecho Dios a sentir ira? A veces eso nos golpea. Dice, bueno, pero qué mal, no debería indignarse, no debería sentir ira. Pero no olvides que Dios es santo. 3 veces santo. Y Dios es justo. Y si Dios no castiga el pecado, no sería un Dios justo. Dios tiene que castigar el pecado. Tiene todo el derecho de hacerlo. Y es importante, mis hermanos, que tengamos conciencia de la ira de Dios, porque en la medida en que comprendemos un poco la ira de Dios, valoramos el amor de Dios. Valoramos todo lo que se nos está perdonando. Valoramos de todo lo que nos estamos librando. Dios es un Dios santo. Por eso es que podemos decir entonces, verdaderamente Dios nos ama. Su misericordia es nueva cada mañana. Cada día debería castigarnos. No debería tener piedad de nosotros, pero su misericordia es nueva cada mañana. ¿Y saben cómo resolvió esta coyuntura Dios? Bueno, enviando nada más y nada menos que a su propio Hijo a morir por nosotros. Y díganme si eso no es amor. Él quiere librarnos de su propia ira. Él se conoce. Dios es fuego consumidor, dice la palabra. Entonces, ahora Dios no ve nuestro pecado, sino que ve la sangre de Jesús que cubre nuestro pecado. Eso se llama la propiciación.
la sangre de Jesús cubre toda nuestra maldad. Entonces, hermanos, esa ira de ese Dios del cual nadie la conoce hasta dónde llega, esa ira es cubierta por la sangre de Cristo. ¿Acaso eso no debe cambiar nuestra manera de vivir? Saber que nos estamos librando, gracias a Jesús, de un castigo del que nadie todavía puede contar, del que nadie ha sobrevivido. Entonces, sabiduría de vida. Dios es un Dios de ira, pero me ama. Necesito temerle. Necesito valorar el sacrificio de Jesús que me libra de esa ira de Dios. Entonces, por el temor a ese Dios eterno y soberano, ese Dios de ira y de justicia, ese amor se manifiesta en su Hijo Jesús. Por eso necesitamos vivir con sabiduría. Y después de toda esta reflexión que nos ubica, que nos pone en nuestro lugar, el eterno es Dios, el soberano es Dios, el que nos ama es Dios, el Dios majestuoso y el Dios de la ira es Dios. Somos seres pasajeros, somos pecadores simples, somos seres receptores de un amor inmerecido. Entonces, Moisés hace una oración en el versículo 12. No es un consejo, es una oración. ¿Y qué es lo que pide Moisés? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Saben, mis hermanos, no se trata de una técnica de administración del tiempo. Realmente no estamos hablando de administrar el tiempo, hemos estado hablando de transformación del corazón para vivir. Yo deseo agradar a Dios. Necesitamos agradar a Dios. Necesitamos también temer a Dios. Porque nuestra vida, como dice el Salmo, está frente a Él. Mi vida depende de Él. Él me la dio, Él me creó. Entonces, eso de vivir hay que tomarlo con cuidado. Y ante ese Dios eterno y ante ese Dios santo, Moisés ora, enséñanos, enséñanos, enséñanos. Y yo parafraseé un poco la oración de Moisés y entonces me atreví a reescribirla o tal vez a explicarla o alargarla un poco para entenderla yo mejor. Y la he expresado así: Señor, ¿puedes saltar ese? Ese también es ahí. Señor, la oración dice: Señor, enséñanos a darnos cuenta de la brevedad de la vida terrenal y así poner suma diligencia en emplear lo mejor posible los días que nos concedes. Y esto de contar no es matemática. Este contar es ponderar, evaluar, vivir con conciencia, es discernimiento. Y esos días son pocos. Son reales, son limitados, son concretos. Y yo necesito eso en el corazón. Y en esa antropología hebrea, el corazón es el centro de la voluntad, el centro de las decisiones. Entonces, la sabiduría que necesito no es información, no son datos. Es orientación de vida. Aprender a contar los días no es resignarse a morir. Es aprender por fin a vivir bien delante de Dios.
Vamos a seguir con la... Entonces, nosotros no ignoramos la muerte, no le tememos a la muerte y no vivimos dominados por la muerte. Lo que queremos es vivir la vida corta o larga que Dios nos ha dado. Entonces, seguimos. Adelante. 2026. ¿Cómo vamos a vivir el 2026? Repito la pregunta que hice al principio. Y ya no estamos hablando de la agenda. De pronto ni la necesitamos. Necesitamos entonces vivir en la presencia de Dios. Vivir de cara a Dios, entendiendo que su mirada está sobre nosotros. Y entonces, ¿qué es lo importante? Necesito ordenar prioridades. Invertir en lo trascendente, en lo eterno, en lo que realmente importa. Dios quiere darte sabiduría para vivir. ¿Cuál va a ser tu lema del 2026? ¿Cuál va a ser el patrón de vida para tu 2026? Hermanos, este Salmo 90 nos pone frente a una verdad que no admite evasión. Nuestros días están contados. Nuestros días están contados, pero no están perdidos. Están en las manos ¿de quién? Del Dios eterno, el que es refugio de generación en generación. Moisés no ora diciéndole, Señor, dame más años. Él no ora para vivir más, él ora para vivir mejor. No se trata de vivir más, se trata de vivir mejor. Moisés no pide longevidad, pide sabiduría. ¿Qué quieres pedir tú? ¿Más años o sabiduría? Contar los días no es vivir con miedo a la muerte, es vivir con respeto a la vida. Es despertar cada mañana sabiendo que cada día es un préstamo divino. Es una oportunidad irrepetible para agradar a Dios. Cada día es una oportunidad irrepetible. Ya no vas a poder vivir lo que pasó ayer. Tal vez no te vas a encontrar con las personas que te encontraste ayer, ni vas a tener la oportunidad de hacer las cosas que pudiste hacer ayer. Ya no. Cada día es irrepetible. Y cada día nos ofrece oportunidades para agradar a Dios. Y no podemos seguir desaprovechándolas. Cada día trae una oportunidad para obedecer a Dios, para amar a Dios, para honrar a Dios. Recuerda, el problema no es que la vida sea corta. El grave problema es gastarla lejos de Dios, en lo que no trasciende, en lo que no es importante, en lo que no es eterno. Este año que comienza, este 2026, no será sabio por estar bien planificado, no será sabio por el tipo de agenda que tengas, sino por estar rendido delante del Señor. La verdadera sabiduría no se mide en logros, se mide en obediencia.
Esa oración de Moisés debe ser nuestra oración de cada día. Señor, enséñanos a vivir conscientes de ti, dependientes de ti, temerosos de ti. Porque cuando aprendemos a contar nuestros días a la luz de la eternidad de Dios, a la luz de la santidad de Dios, a la luz de la soberanía de Dios, dejamos de desperdiciar la vida. Y comenzamos por fin a vivirla como Él quiso que la viviéramos desde el principio. ¿Cómo va a ser tu 2026? ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias porque hoy estamos respirando, porque nuestro corazón late, y eso tiene que ver contigo. Eso no es casualidad ni es un hecho aislado. Tiene que ver contigo, Señor. Y el sol salió esta mañana para nosotros, y eso tiene que ver contigo. Y hoy pudimos venir a esta iglesia, a esta parte de tu cuerpo, y eso también tiene que ver contigo, Señor. Y cada día tú estás supliendo nuestras necesidades, y eso también tiene que ver contigo. Padre, por eso nosotros necesitamos, Señor, entender que todo tiene que ver contigo en nuestras vidas. Que no hay casualidades ni accidentes. Que tú no has perdido el control, Señor, de todo. Por eso ni una hoja de un árbol cae si no es por tu voluntad. Señor, queremos vivir este año de cara a esa realidad de que todo depende de ti y que tú estás ahí presente en nuestras vidas y que tú estás a diario con nosotros como nuestro refugio y que, Señor, tienes planes y proyectos desde antes de la fundación del mundo. ¿Y en qué, Señor, estamos gastando nuestro tiempo? ¿Detrás de qué estamos corriendo, Señor? ¿En qué estamos invirtiendo nuestras energías, nuestros talentos, nuestros recursos? Enséñanos, Señor, a contar nuestros días. Enséñanos, Señor. Trae esa sabiduría a nuestros corazones para vivir estos días, estos regalos que nos das, de la manera que nos permitan, Señor, agradarte. Y esa es la mejor manera, esa es la manera que nos da plenitud, que nos hace completos, que nos convierte en tus siervos fieles. Yo pido por cada uno de mis hermanos en esta mañana. Yo pido, Señor, nuevos propósitos para cada uno de ellos. Yo pido que te reveles a sus corazones. Y en el nombre de Jesús, Señor, llénanos de sabiduría tuya para tomar todas las decisiones, las grandes, las medianas y las pequeñas. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.